Esta es la tercera parte de la presentación de inflamación y vamos a continuar con el proceso de la inflamación aguda. En esta vamos a empezar a ver algunos de los mecanismos usados por las células del sistema inmunitario para eliminar el agente ofensivo. Por ejemplo, puede ser un patógeno, pueden ser restos celulares. En esta específicamente está ejemplificado como una célula fagocítica, o sea que tiene capacidad de fagocitar, por ejemplo un neutrófilo o más adelante un macrófago, pueden eliminar un patógeno del tipo de una bacteria. Lo primero que tiene que ocurrir es que tiene que haber un reconocimiento por parte de la célula fagocítica de la estructura que hay que fagocitar, en este caso la bacteria. Dijimos que esta es parte de la inmunidad innata o no específica, pero en realidad hay un reconocimiento que tiene una especificidad por parte de la célula fagocítica de esa bacteria que hay que fagocitar. Vamos a ver primero este ejemplo y después vamos a compararlo con lo que le llamamos específico de la respuesta adaptativa. Entonces, la bacteria, a ser fagocitada por esa célula fagocítica, primero es reconocida y adherida a la superficie de la membrana del fagocito y se emiten pseudópodos, como está mostrado en la figura de la izquierda, que la engloban y la endocitan. ¿Qué es lo que reconoce el fagocito, o sea, la célula fagocítica, en la superficie de la bacteria para poder decidir que eso es lo que hay que fagocitar? Bien, pueden ser una serie de marcadores moleculares presentes en la superficie, algunos propios de la bacteria y algunos que se han adherido a la bacteria, que son de origen del organismo, producto de la respuesta inflamatoria. Por ejemplo, marcado con el número 1 en la figura de la izquierda, ven un anticuerpo que reconoce de forma muy específica algún antígeno presente en la superficie de esa bacteria. Claramente aquí ya tuvo que haber una primera exposición al antígeno, o sea, una primera infección por parte de esta bacteria, la presentación de alguno de esos antígenos de superficie a las células del sistema inmunitario, el reconocimiento por parte de algún clon de linfocitos B de este antígeno y la formación a partir de ese clon de linfocitos B de células plasmáticas y la síntesis de anticuerpos. O sea, se produjo la respuesta adaptativa. Esos anticuerpos de la respuesta adaptativa vimos que podían adherirse a ese antígeno que reconocen en la superficie de la bacteria. ¿En qué parte entramos en la respuesta innata o no específica? Bien, una de las funciones de los anticuerpos podía ser opsonizar a la bacteria, recubrirla de anticuerpos y hacerla, por decirlo de manera muy simple, más apetecible a las células fagocíticas. ¿En qué consiste esto? La fracción Fc del anticuerpo, que está marcada con una flecha en el número 1, recuerden que no es variable. Lo que es variable es la zona de reconocimiento al antígeno que está interactuando con el antígeno de la superficie de la bacteria. Pero esa bacteria está literalmente pintada con esos anticuerpos que exponen su fracción Fc hacia arriba. Esa fracción Fc, que es igual a todos los anticuerpos de ese isotipo, por ejemplo puede ser una IgG, es reconocida por receptores de anticuerpo, que son esas estructuras verdes que están en el número 2, que están presentes en la superficie del macrófago o del neutrófilo. Entonces aquí viene la diferencia. El anticuerpo es parte de la respuesta inmune adaptativa o específica porque reconoce específicamente un antígeno. En cambio, este proceso de reconocimiento por parte de la célula fagocítica del anticuerpo no pertenece a la respuesta inmune adaptativa, representa una fase de la respuesta inmune innata, porque todos los anticuerpos que tengan ese isotipo, todas las IgG, van a tener la misma fracción Fc. Entonces ese receptor no distingue antígeno. Ese receptor número 2 del fagocito lo que distingue es que ahí hay un anticuerpo pegado. Por eso decimos que eso es no específico. Da lo mismo cuál es la identidad del antígeno que tiene la bacteria. Lo que el fagocito reconoce es la presencia de un anticuerpo que se ha depositado allí.
Entonces vemos que acá en realidad están interactuando las dos respuestas, la innata y la adaptativa. Ese pintado por parte de los anticuerpos de la superficie de la bacteria eh, y permitir que sea bien reconocible por el sistema inmunitario, eso era lo que se llamaba opsonización. El segundo de los mecanismos corresponde a el fijado sobre la superficie de ese patógeno de proteínas del plasma que son parte de los componentes del complemento. Después vamos a ver una diapositiva especial del complemento, pero aquí está representado por una bochita celeste marcada con un número 3. Esa es una proteína perteneciente al complemento, que en este caso es la C3b, que se puede adherir a la superficie de las bacterias. Los fagocitos tienen receptores, que están marcados con el número 4, para esa proteína 3b del componente del complemento. Entonces, reconocen que eso hay que fagocitarlo porque está pintado, por decirlo así, con el componente C3b del complemento. De nuevo es no específico porque reconocen al complemento, no reconocen la identidad de la bacteria. Y por último, es común que los patógenos tengan en su superficie una serie de moléculas complejas que se llaman patrones moleculares asociados a patógenos, por ejemplo, algunos polisacáridos bacterianos o algunos péptidoglicanos, o incluso en los virus algunas proteínas de superficie, que el organismo ya reconoce como pertenecientes a microorganismos patógenos. Entonces, las células fagocíticas tienen receptores específicos para esas moléculas, que está marcado con el número 5. Entonces, ahora no me interesa si la bacteria es una Escherichia coli, una Salmonella, una Shigella. Si la bacteria tiene en su superficie alguna de esas moléculas que el cuerpo está acostumbrado a reconocer como pertenecientes a patógenos, esas moléculas son reconocidas por esos receptores de las células fagocíticas para su endocitosis. Los receptores del patrón molecular asociado a patógenos son de distinto tipo. Unos de los comunes, y algún nombre que pueden escuchar, corresponde a los receptores tipo Toll o Toll-like, que los tienen anotados ahí abajo como ejemplos de receptores. Y los otros son los receptores de tipo Scavenger. Scavenger es una palabra difícil de traducir literalmente del inglés, pero que la podemos pensar como un receptor basurero, por decirlo de alguna manera, que va buscando restos de tejidos o restos de células y los marca para la fagocitosis en forma poco específica. Después de ese paso de reconocimiento y adhesión, ahora vamos al dibujo de la derecha. Vimos entonces lo que en el dibujo de la derecha está marcado con el número 1, el reconocimiento de una bacteria opsonizada con el anticuerpo, pintada con el C3b, una bacteria que tiene ese patrón molecular asociado a patógenos. Viene el paso de la fagocitosis propiamente dicha. Entonces la célula fagocítica emite pseudópodos y fagocita ese microorganismo. Esa vesícula que se forma se llama un fagosoma y esos fagosomas se fusionan con lisosomas presentes en la célula fagocítica, que de esos hay gran cantidad en esas células. Y ustedes ya deben saber de otros cursos que los lisosomas son organoides intracelulares de tipo vesícula que tienen en su interior medio ácido y enzimas proteolíticas, más otros mecanismos que veremos en la próxima diapositiva. Entonces, eso permite la degradación de esa bacteria. Entonces, en el número 4 tenemos la digestión y destrucción de esa bacteria que ha sido endocitada. En esta se compara la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa en lo que hace a reconocimiento por parte de receptores, para que ustedes vean lo que decíamos hoy. Tomemos la de la derecha primero, que es la que vimos ya con gran detalle la otra vez, que es la inmunidad adaptativa o específica. Entonces, ahí se muestra en el panel superior de la derecha distintos microorganismos que tienen en su superficie distintos antígenos que son específicos, cada uno del microorganismo en cuestión. Entonces, por ejemplo, el primer microorganismo que tiene esos cuadrados
de color amarillento, ese antígeno cuadrado amarillo es reconocido solo por ese anticuerpo específico que está dibujado abajo de él. En cambio, el segundo microorganismo, que tiene unos antígenos específicos en forma de un triángulo violeta, solo es reconocido por ese anticuerpo, y así con el triángulo azul del próximo microorganismo. O sea, la especificidad viene en que cada anticuerpo reconoce un antígeno puntual. Y esos anticuerpos provienen de células B, de los linfocitos B, que tienen una enorme diversidad en el tipo de receptores que tienen y en el tipo de anticuerpos que producen, debido a procesos de recombinación genética, como hablamos la vez anterior. En cambio, si vamos a la izquierda, a la inmunidad innata, decimos que no es específica porque, si bien las células fagocíticas pueden tener un receptor que reconozca esos patrones moleculares asociados a patógenos, por ejemplo, dibujados con ese círculo verde en los 3 microorganismos, el fagocito lo que reconoce es esa molécula como algo que suele estar en la superficie de los patógenos, pero no reconoce en forma específica la identidad del patógeno. Le da lo mismo el primero, el segundo o el tercer microorganismo, que tienen el mismo patrón molecular asociado a patógenos, pero tienen distintos otros antígenos específicos en su superficie. Entonces, lo que uno le llama no especificidad de la respuesta innata consiste en esto, que si bien hay un reconocimiento por parte de receptores de ciertas moléculas, lo que se reconoce es la molécula genérica, no se reconoce en forma específica un antígeno puntual. Y por lo tanto los receptores que reconocen esos patrones de moleculares asociados a patógenos no tienen una enormísima diversidad, igual que los receptores de los linfocitos B, que tienen que reconocer un antígeno puntual. Esos receptores de los patrones moleculares asociados a patógenos tienen poca diversidad, porque las moléculas estas que reconocen, esos polisacáridos o esos proteoglicanos, son comunes a una multitud de distintos microorganismos, entonces no se necesita demasiada variedad en el tipo de receptor. En esta se ve con un poco más de detalle lo que ocurre dentro de ese fagolisosoma con el microorganismo o la porción de célula necrótica que ha sido fagocitada. Cómo ese fagolisosoma tiene mecanismos para digerir y destruir esa partícula que ha fagocitado. Entonces abajo hay una lista y arriba un dibujo con algunos esquemas. Por ejemplo, el medio ácido, un pH que suele estar entre 3,5 y 4, que es muy ácido. Recuerden que el pH intracelular normal es de más o menos 7, 7,2. Bueno, el medio ácido ya es lesivo per se, porque exponer a una molécula proteica, por ejemplo, a ese medio ácido, puede producir la desnaturalización de la proteína. Y a su vez, ese pH es el óptimo para que actúen las enzimas que están en el lisosoma. Esas enzimas que están en el lisosoma actúan a ese pH y si por algún motivo se escapan del lisosoma y entran al citosol, como el pH del citosol es más alcalino, 7,2, esas enzimas no actúan. Entonces es una forma de proteger al resto de los componentes celulares de la acción lesiva de esas enzimas si se llegan a soltar del lisosoma. Además, el lisosoma tiene NADPH oxidasa, que es una enzima que a partir del oxígeno produce el radical superóxido, que es el primero que está dibujado en el paréntesis de la NADPH oxidasa, que a partir del radical superóxido se producen otras especies reactivas de oxígeno, por ejemplo, peróxido de hidrógeno o el radical hidroxilo, que es eso que está dibujado como OH con un punto. No confundan eso con un oxidrilo. El radical hidroxilo es una molécula neutra. El punto S representa el electrón desapareado que tiene el oxígeno. Entonces, esas especies reactivas de oxígeno, el ion superóxido, el peróxido de hidrógeno, el hidroxilo y otras más que no están dibujadas aquí, son altamente reactivas
porque la mayoría de ellas tienen electrones desapareados y por lo tanto tienen una reactividad muy grande y entonces son oxidantes y degradan de manera poco específica distintos componentes celulares, en este caso los de la bacteria. Eso ya lo vimos cuando hablamos de mecanismos de lesión que tienen las células. Por ejemplo, atacan las proteínas, atacan los lípidos de membrana, atacan los ácidos nucleicos. Después, los lisosomas tienen mieloperoxidasa, que es una enzima que usa ese peróxido de hidrógeno para sintetizar ácidos de halógenos, por ejemplo el ácido hipocloroso y el ácido hipobromoso que están entre paréntesis, que son bactericidas, son fungicidas y a su vez, y su mecanismo de acción probable es el de halogenación de algunas estructuras de la superficie de la bacteria. ¿Ven? Halogenación, o sea, agregado de restos de cloro o restos de bromo a la superficie de la bacteria que les causa alteración de su función. Después tienen adentro de los lisosomas proteínas que se llaman catiónicas, por ejemplo defensinas o catelicidinas, que lo que hacen es dañar la membrana del microorganismo. O también otras enzimas como la lisosima o la elastasa, que son enzimas que atacan y degradan los distintos mucopéptidos de la pared celular. Y por último, pueden encontrar lactoferrina, que es una proteína que liga hierro y de esa manera, al retirar el hierro del medio, disminuye la velocidad a la que pueden crecer y reproducirse las bacterias. En una de las anteriores hablamos del sistema del complemento, ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle. ¿En qué consiste eso? El sistema del complemento es un grupo de proteínas plasmáticas que, fíjense que están muy concentradas, ahí en el asterisco les marca que aproximadamente son el 10% del total de las proteínas presentes en el suero. Entonces es un grupo de proteínas plasmáticas que sirven como un sistema de defensa del organismo. Al activarse, pueden destruir patógenos en forma directa o bien colaborar con los otros componentes de la respuesta inflamatoria para destruir ese patógeno. O sea, los componentes del complemento en su estado natural están en forma inactiva frente a agentes que desencadenan la activación, se producen los factores activados y esos factores activados tienen distintas funciones. Por ejemplo, pueden ser opsoninas, o sea, favorecer la fagocitosis de los microorganismos, como vimos en la diapositiva donde mostraba que cuando se adherían factores de complemento activados a la superficie de la bacteria, esos eran reconocidos por los receptores de las células fagocíticas. Algunos factores del complemento activado son quimiotácticos, o sea, atraen células del sistema inmunitario al sitio de la inflamación. Y otros son proinflamatorios, por ejemplo, aumentan la dilatación de los vasos, aumentan la permeabilidad capilar, aumentan la activación de los mastocitos y de esa manera favorecen la inflamación. Y por último, el sistema de complemento también tiene algunos factores que se unen unos a otros y se asocian se agregan sobre las membranas plasmáticas de los microorganismos, generando poros que producen la lisis celular. Eso se llama lisis celular mediada por complemento. Acá hay un esquema bastante simplificado, porque esto es muy complejo, de lo que se llama la activación de la cascada del complemento. No pierdan de vista lo que dijimos hoy. Las proteínas del complemento son proteínas que están normalmente en el plasma en forma inactiva, que frente a ciertas señales se activan y cumplen distintas funciones. Entonces, veamos la primera parte, en principio la primera parte de la figura a la izquierda. Entonces hay tres mecanismos básicos, que activan al complemento. El primero, arriba a la izquierda, se llama la vía alternativa, el segundo se llama la vía clásica y el tercero se llama la vía de las lectinas. Todos dependen de la presencia de algún factor desencadenante, por ejemplo, un microorganismo patógeno como está dibujado aquí. Después vamos a ver con detalle
cómo es la activación de cada uno, pero de manera muy simple, la vía alternativa se produce simplemente por la presencia del patógeno. La vía clásica corresponde a anticuerpos que están pegados a la superficie del patógeno que tienen capacidad de activar el complemento. ¿Se acuerdan que cuando vimos anticuerpos veíamos que algunos de los isotipos de anticuerpos, o sea, algunos de las clases de anticuerpos podían activar el complemento y otros no? Por ejemplo, las IgG eran isotipos de anticuerpos que tenían la posibilidad de activar el complemento y entonces activaban esta vía clásica. Y la última es la que se llama la vía de las lectinas, que corresponde a la unión de una proteína que se llama lectina de unión amanosa, que está en el plasma normalmente, a polisacáridos presentes en la superficie de las bacterias. Entonces, a través de cualquiera de estas tres vías se produce la activación del complemento y la cascada de factores de activación del complemento convergen a la activación de lo que se llama el factor C3. Ese factor C3, cuando está inactivo, está entero, pero cuando se activa, se escinde, se divide en dos partes. La parte que se llama C3b y la parte que se llama C3a. La parte que se llama C3b es la que se puede pegar a la superficie de la bacteria, mientras que la parte C3a de ese factor 3 del complemento es soluble. Entonces ahora vamos a ver cómo actúa el complemento en la parte derecha de la figura, lo que se llaman funciones efectoras, y ahí las tienen recuadradas en azul. Entonces empezamos por la parte de arriba. El factor C3a y otros factores del complemento activados son proinflamatorios. Por ejemplo, reclutan y activan leucocitos y les aumentan su capacidad de destruir patógenos. La segunda forma que tiene el complemento de participar de la respuesta inmunitaria innata es favorecer la fagocitosis. Entonces vimos hoy que el factor C3b, cuando se apoya, se une a la superficie de la bacteria, la opsoniza, y los fagocitos tienen en su membrana receptores que son capaces de reconocer este factor C3b del complemento y de esa manera fagocitar a la partícula que está marcada con ese complemento. Esto era lo que vimos en la diapositiva anterior cuando hablábamos de la fagocitosis. Y por último, la presencia de ese factor C3b en la superficie de la bacteria hace que se ensamblen otros factores del complemento unos con otros, formando lo que se llama el complejo de ataque de membrana, que no es otra cosa que un poro. Si a una bacteria le agregamos un poro en la membrana, empieza a entrar en forma indiscriminada calcio, sodio, agua, y eso hace que ese microorganismo se llene de líquido y de iones calcio que activan enzimas proteolíticas, y ese microorganismo se lisa, se rompe. Entonces esto se llama lisis mediada por complemento. Este cuadro tiene muchísima información, ustedes no tienen que acordarse de todos los nombres, pero simplemente vean que aquí están representadas las tres formas de activarse el complemento que vimos recién. Entonces empezamos arriba a la izquierda, lo que se llamaba la vía clásica, que es la activada por los anticuerpos. Después abajo de esa en rojo está la vía de las lectinas, que era la vía que se activaba cuando se reconocían por parte de la proteína esa lectina unidora de manosas de ciertos polisacáridos pertenecientes a la pared bacteriana que tienen manosa como uno de sus componentes. Y por último, a la derecha, la vía alternativa, que correspondía a la unión de ese factor C3b activado en la superficie de la bacteria. Lo interesante es que por cualquiera de las vías estas de activación convergemos a la activación del factor C3b que está en el centro del dibujo, que tiene el nombre ahí de opsonina. Entonces, ¿cómo es esto? Cualquiera de las vías produce la activación de distintos factores del complemento. Fíjense que ahí están marcados con letras C4, C2, Fb, Fd, P. No importa que se acuerden los nombres. Cada uno de esos factores va activando a otro factor y las tres vías convergen a el paso central, que es la activación del factor C3, que estaba inactivo, a la forma activa, que era
la de la escisión de la parte C3b y la parte C3a. La parte C3a era la que era soluble y era quimiotáctica y era proinflamatoria. Entonces reclutaban y activaban leucocitos. En cambio, la fracción C3b del complemento era la que podía producir la opsonización, entonces favorecer la fagocitosis, como está mostrado ahí justo abajo de donde dice opsonina. Y por último, la fracción C3b del complemento podía reclutar a otros componentes del complemento que están ahí con números C5, C6, C7, C8, C9 en la parte inferior de la figura, que se ensamblaban en la superficie de la bacteria formando esos poros acuosos que dejaban entrar en forma no regulada iones y agua produciendo la lisis celular. Entonces, de aquí recuerden únicamente las vías de activación y los mecanismos por los cuales el complemento es capaz de eliminar, de contribuir a la inflamación. La parte de ser moléculas proinflamatorias quimiotácticas, la parte de favorecer la fagocitosis por la opsonización y la parte de formación de complejos de lisis celular. No es necesario que recuerden los nombres y los números de los distintos factores del complemento. Otras células implicadas en la inflamación son los mastocitos, que hasta ahora no las habíamos visto con detalle. Los mastocitos son células que están en el tejido conectivo, cerca de los vasos sanguíneos, y que tienen gránulos que se tiñen con colorantes basófilos. Entonces, son análogos a los basófilos de la sangre, pero están en los tejidos, no están en la sangre. Frente a una serie de señales, como están marcados arriba en el dibujo, por ejemplo, la presencia de bacterias o de virus, o la presencia de factores liberados cuando se dañan células de los tejidos, o frente a la presencia de interleuquinas, por ejemplo, liberadas por algunas células del sistema inmunitario, o frente a la presencia de anticuerpos de tipo IgE, que son los relacionados con la alergia, o también activados por el complemento. Entonces, por distintos mecanismos, estos los vamos a ver con detalle cuando veamos algunas patologías, se produce lo que se llama la activación del macrófago, del mastocito y la liberación por parte del mastocito de factores proinflamatorios. Ahí hay como dos etapas. La primera etapa, que es más rápida, se llama la degranulación del mastocito, que corresponde a la liberación de factores que ya estaban preformados adentro del mastocito, que están en esos gránulos. Por ejemplo, histamina, serotonina, esos son los dos mediadores típicos proinflamatorios liberados por los mastocitos, pero también heparina, diversas proteasas y otras quimoquinas que son quimiotácticas. Y después, en una etapa más lenta, que lleva un poco más de tiempo, viene la síntesis y liberación por parte de ese mastocito de otras sustancias proinflamatorias, por ejemplo, prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos y diversas citoquinas y quimoquinas proinflamatorias. A estos mastocitos vamos a retornar cuando veamos, por ejemplo, respuestas de hipersensibilidad. En esta se ve una micrografía electrónica de un mastocito antes a la izquierda y después de su activación y de granulación. Es bastante gráfica la figura. En la primera se ven los gránulos dentro del mastocito en gran cantidad. La estructura central y grande obviamente es el núcleo. Y en la de la derecha se ve el mastocito en proceso de degranulación. En esta se muestra el rol de los mastocitos en las reacciones alérgicas. Esto lo vamos a ver con detalle cuando Gustavo nos dé la clase de alteraciones de la inmunidad o alteraciones del sistema inmunitario. ¿En qué consiste esto? En la exposición al cuerpo frente a un alergeno. El alergeno es un antígeno que en la mayoría de los individuos no debe producir una respuesta inmunitaria, pero en aquellos individuos que son alérgicos, ese alergeno, que es una molécula que debe ser inocua para el cuerpo, genera una reacción inmunitaria fuerte. Entonces, la exposición
del cuerpo de la persona con alergia a ese alergeno genera una reacción en donde ese alergeno es reconocido y presentado al sistema inmunitario y células plasmáticas sintetizan y secretan inmunoglobulinas de tipo E con especificidad para ese alergeno. Esas inmunoglobulinas E quedan adheridas a través de su fracción Fc a receptores en la superficie de los mastocitos que están en los tejidos. Cuando el cuerpo es enfrentado por segunda vez a ese alergeno, lo que está marcado como segunda exposición, ahora ese alergeno es reconocido por esas IgE en la superficie del mastocito, que ya están listas, o sea que aquí no requiere el mecanismo de presentación, y eso produce la activación rápida del mastocito con degranulación, que es uno de los principales desencadenantes de lo que llamamos la respuesta alérgica. Entonces ahí hay, por ejemplo, inflamación de la mucosa aérea, por ejemplo, en el caso del asma. Esto lo vamos a ver con gran detalle cuando veamos trastornos de la inflamación. Sin embargo, lo que hay que recordar es que por más que el mastocito clásicamente está asociado con la alergia y se lo estudia en ese contexto, en realidad forma parte de una de las células normales de la respuesta inflamatoria. O sea que todo individuo, por más que no sea alérgico, también tiene participación de los mastocitos como parte de sus respuestas inflamatorias y como parte de la lucha contra patógenos. El asunto es que cuando ese mastocito es activado por error, por el alergeno, en el individuo que tiene esa alteración, genera los síntomas conocidos como la alergia. Y en esta se ve cómo pueden cooperar la respuesta inmune no específica o innata con la respuesta inmune adaptativa o adquirida. Por ejemplo, frente a la entrada de un patógeno por una herida en una membrana mucosa o en la piel, ese patógeno, aquí representado por una bacteria, entra a los tejidos del organismo y desencadena una respuesta inflamatoria. Por ejemplo, la activación de proteínas del complemento que generan ese complejo de ataque de membranas o lisis mediada por complemento, o las proteínas del complemento pueden, estamos hablando del número 1 que está ahí, las proteínas del complemento pueden activar a los mastocitos que liberan sustancias quimiotácticas y liberan histamina, que son proinflamatorias, o la presencia de esa bacteria puede aumentar la concentración en plasma de proteínas de fase aguda o de reactantes de fase aguda, etc. Por otro lado, esa bacteria puede ser fagocitada por células presentadoras de antígeno profesionales, como por ejemplo los macrófagos. Entonces, esos antígenos son presentados a los linfocitos del sistema inmunitario y en este caso se muestra cómo un clon de linfocitos B ha sido seleccionado, un clon que reconocía alguno de los antígenos de la superficie de esa bacteria y forma células plasmáticas que secretan anticuerpos. Esos anticuerpos, cerrando el círculo, pueden participar también de la respuesta inmune innata porque los anticuerpos pueden actuar como opsoninas, que está puesto en el número 2 de la figura. Entonces, la respuesta inmune adaptativa con los anticuerpos está contribuyendo a los mecanismos generales de la respuesta inmune innata, como es, por ejemplo, la fagocitosis. En esta está representada la evolución de la inflamación aguda. Empecemos por el panel superior de la izquierda. Frente a el daño, frente a, por ejemplo, células muertas en un infarto por hipoxia, o sea, células que se han necrosado por falta de oxígeno, o frente a la presencia de bacterias en el tejido, o frente a toxinas, o simplemente por un traumatismo o por la exposición de ese tejido a un agente lesivo químico o físico, por ejemplo, calor excesivo, se produce la respuesta inflamatoria como ya vimos. La vasodilatación, el aumento de la permeabilidad capilar,
y de los vasos, la salida de células del sistema inmunitario y la liberación de mediadores proinflamatorios que generan la inflamación aguda. Lo más común es que cuando se elimina ese agente lesivo, si la inflamación no ha sido demasiado extensa, entonces se produce lo que se llama la resolución de la inflamación, que corresponde a la flecha superior horizontal, en donde se ha eliminado el estímulo lesivo, han desaparecido los mediadores y las células inflamatorias, se han reemplazado por células nuevas aquellas células dañadas, y se ha restituido la estructura y la función normal de ese tejido que sufrió inflamación. Eso es lo esperable y lo más deseable. Ahora, si el proceso de inflamación implica, por ejemplo, una liberación muy grande de líquido a partir de los vasos, lo que se llama una gran cantidad de exudado, esto es típico de las infecciones bacterianas, se puede llegar a producir la acumulación de pus en el sitio de la inflamación y se puede llegar a formar un absceso en el sitio de la inflamación. En la próxima vamos a explicar un poco más qué es el pus y qué es un absceso, pero basta decir que son restos de células necróticas producto de la propia respuesta inflamatoria. Cuando ocurre eso, en general, lo que pasa después no es una resolución de la inflamación normal, sino que ocurre lo que se llama el proceso de curado, donde, como el daño tisular ha sido excesivo, las células que han muerto son reemplazadas por tejido conectivo que llena esos espacios de las células muertas en el proceso que se llama fibrosis. Entonces vamos a la esquina inferior derecha del dibujo y entonces se ha formado una cicatriz en el lugar. El reemplazo del tejido original normal por, en parte, variable, o sea, puede ser poco o puede ser mucho, de tejido fibroso, tejido conectivo. Eso también ocurre, ese proceso de curado, cuando el daño tisular es extenso, aunque no se genere pus, aunque no haya abscesos. Si el daño tisular es extenso, se lisan muchas células de forma muy rápida, puede ser que el tejido no pueda recomponerse normalmente, no puedan las células originales dividirse por mitosis y reponer aquellas muertas, y entonces el sitio es reparado en forma de curado por tejido fibrótico. La inflamación aguda puede, si es persistente el estímulo, progresar, y eso se ve a la izquierda abajo, a lo que se llama la inflamación crónica, que eso lo vamos a ver en otras diapositivas. La inflamación crónica ahora se caracteriza por un infiltrado de células inflamatorias ya mononuclear. Ya no están más los neutrófilos, que eran polimorfonucleares, se ha reemplazado en las células inflamatorias por monocitos y macrófagos, que son células mononucleadas. Obviamente que todas las células tienen un solo núcleo, las del sistema inmunitario, pero recuerden que los núcleos de los polimorfonucleares se ven lobulados al microscopio. Entonces por eso se conserva la terminología de polimorfo nuclear, mononuclear. Mononuclear para referirse a monocitos, linfocitos y macrófagos en este caso. Recuerden que en la inflamación crónica vimos que también había al mismo tiempo muerte y reparación del tejido. Entonces va a haber fibrosis y va a haber angiogénesis. Eventualmente esa inflamación crónica puede curarse, puede desaparecer el agente lesivo, pero la inflamación crónica normalmente no vuelve en el proceso de resolución, a dejar un tejido intacto como el original. Normalmente, después de una inflamación crónica, se suele ir por el proceso de curado a una zona con fibrosis, igual que lo que ocurría cuando la inflamación aguda se curaba. Y recuerden también que a la inflamación crónica se puede entrar no desde una inflamación aguda, sino también se puede entrar en primera instancia con ciertos tipos de daños, por ejemplo una infección viral o una infección que se hace crónica, una lesión persistente o algunas enfermedades autoinmunes que en lugar de
dar una inflamación aguda, comienzan dando una inflamación crónica. Esto lo vamos a ver con detalle en el apartado de inflamación crónica. Aquí está descrito un poco de la terminología que vimos recién, lo que es la presencia de pus, que se llama supuración y que es un absceso. El pus es la acumulación de líquido, leucocitos vivos y leucocitos muertos, restos de células muertas y bacterias y alguna otra sustancia extraña en forma de una masa líquida pastosa amarillenta. Aquellos patógenos que típicamente generan supuración, o sea, respuestas inflamatorias con formación de pus, se suelen llamar microorganismos o patógenos piógenos, porque estimulan la formación de pus. Muchas veces la presencia de pus puede estar rodeada de una cubierta fibrosa de tejido conectivo, o el pus se puede acumular en algún lugar del cuerpo donde no puede drenar fácilmente. En ese caso, lo que tenemos es lo que se llama un absceso. Es la acumulación de pus rodeada de alguna zona, por ejemplo, de tejido fibroso, que dificulta la resolución de esa inflamación. Acá se ve un ejemplo de inflamación serosa en un corte de piel a baja magnificación. Se puede ver la epidermis y la dermis, que están marcadas con EP y D, y se muestra que ahí, en el límite entre la epidermis y la dermis, se ha coleccionado una gran cantidad de líquido de fusión serosa, o sea, rica en proteínas. Incluso se pueden ver varios núcleos de células que están formando un infiltrado inflamatorio. Cuando ocurre la resolución de la inflamación aguda, eh, dijimos que se eliminaba el agente lesivo y desaparecían las células inmunitarias, desaparecía ese líquido en exceso y el tejido volvía a lo normal. Pero ¿quién hace la limpieza? Bien, el líquido y las proteínas, o sea, lo que salió de los vasos sanguíneos, normalmente no vuelve al sistema circulatorio, sino que se va hacia los vasos linfáticos y es drenado como linfa. Mientras que los restos de, por ejemplo, células necróticas o los restos de neutrófilos que una vez pasada la inflamación mueren por apoptosis, son eliminados por células del sistema mononuclear fagocítico, principalmente los macrófagos. Entonces los macrófagos llegan al lugar y fagocitan los restos de esas células muertas o los restos de los neutrófilos y los eliminan. Entonces de esa manera limpian el sitio y permiten que el tejido vuelva a su estructura normal. Otro término que pueden escuchar corresponde a el curado por primera intención o el curado por segunda intención. Esto es un término muy de patología estructural, pero mínimamente sepan que el curado de primera intención, que es el que está arriba, se produce cuando el daño tisular no es demasiado grande y si hay una lesión, si hay una herida, los dos bordes de la herida se pueden unir uno a otro sin necesidad de que haya tejido fibroso en el medio, porque no ha habido pérdida de tejido. En cambio, si hay pérdida de tejido o hay ruptura de grandes cantidades de tejido, por más que, por ejemplo, en este caso la piel pueda regenerarse normalmente, en este caso, como se ha perdido gran cantidad de tejido, el espacio ocupado por esas células que murieron es ocupado por tejido fibroso, por tejido conectivo, y se forma una cicatriz. Entonces a eso se le llama curado por segunda intención.